siguiendo con el enfoque que tienen las jornadas este año, que es de prevención y detección temprana de patologías prevalentes y crónicas, la idea de esta mesa es presentar un proyecto que es una política pública desde el Ministerio en prevención y detección de cáncer de cuello uterino, realizando el COTES con HPV. Entonces, la mesa está formada por todas las integrantes de distintos servicios que están involucrados en todo el proceso que participan en esta política pública. La primera que va a hablar es Silvina Vulcano. Ella es médica ginecóloga, es del Ministerio de Salud, forma parte de la Coordinación de Salud Sexual y ETS del Ministerio y es la coordinadora justamente del proyecto de implementación del tamizaje de cáncer de cuello uterino con el COTES de HPV. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y todas. ¿Esto cómo queda? ¿Ahí se escucha? ¿O acá? ¿Lo pongo acá? Bien, ahí vamos. Bueno, gracias por este espacio. Realmente veo caras muy conocidas que ya estuvieron involucrados en este proceso. Es un proceso realmente que el sistema de salud tiene que poder como comprender porque es realmente un momento de cambio de paradigma, vamos a llamarlo así, dentro de nuestro sistema público. La idea es poder contarles cómo surge esto y por qué surge esto en la ciudad de Buenos Aires y cómo, porque justamente nos quedamos sentadas acá porque no es que una persona puede contar todo el proceso o un servicio, sino que es un equipo interdisciplinario, desde atención primaria, desde los centros de salud y desde los distintos equipos hospitalarios que pueden dar respuesta a esto. No es un solo servicio, ¿sí? Entonces, ahí vamos a entender un poquito, esto es justamente para prevención y tamizaje en cáncer de cuello uterino en mujeres de 30 a 64 años. Este plan intenta justamente dar respuesta a aumentar el tamizaje en esta edad, que es la de mayor prevalencia, y justamente no inhabilita a la realización de citologías sin detección virológica, sino que aquellas mujeres que están fuera de esta edad continúan con citología, ¿sí? Bien, ¿qué pasó en Ciudad de Buenos Aires? Fíjense que post-pandemia, Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo ubicado como incidencia de mortalidad de cáncer de cuello uterino dentro del país, la última, ¿sí? ¿Qué pasó post-pandemia? Post-pandemia en realidad hubo un aumento de esta incidencia de mortalidad en mujeres jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires y el hospital, el oncológico, toca la puerta al ministerio y dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Entonces ahí rápidamente con todo lo que involucra un programa dentro del ministerio, que fue el operativo, se empieza a hacer en realidad una encuesta dirigida a un grupo de mujeres que trajo algunos datos interesantes. Por ejemplo, que referían que casi el 50% de las mujeres detectaban que el PAP se lo tenían que hacer en el hospital, ¿sí? Con lo cual, esto habíamos pensado que quizás los centros de salud eran la posibilidad que habilitaban concretamente el acceso al tamizaje y sin embargo la comunidad tenía identificado que era el hospital. Y en el hospital realmente es un segundo nivel para realizar otro tipo de cuestiones. Segundo, que había un alto porcentaje que no se había realizado, ¿sí?, la citología en los últimos 3 años. Con lo cual ahí rápidamente en realidad el viceministro y el ministro definen qué querer hacer y entonces ahí como la coordinación salud sexual VIH venía experimentando en mujeres con VIH, primero captura de híbridos, después PCR y además en todo lo que es tamizaje de HIV, sífilis, etcétera, dice, bueno, el equipo se puede hacer cargo de esto y armamos un plan estratégico oncológico con quienes tienen que asumir toda la estrategia en citología y nosotros dijimos que sí. ¿Por qué? Porque en realidad, previo a esto, había habido una prueba piloto que este hospital formó parte de esa prueba piloto para saber si era posible, ¿no?, un cambio de estrategia.
¿Y cuáles eran los instrumentos que teníamos que tener para que esto, que es muy laborioso, que es un cambio en realidad de la modalidad de pensar un equipo de salud entre el primer nivel y el segundo nivel, pero que tiene una meta en común, que es disminuir la muerte por cáncer de cuello uterino en poblaciones que tenemos a cargo? Entonces, el Hospital Fernández y el Hospital Ramos Mejía forman parte de esta situación y supimos que era lo que teníamos que hacer para implementar todo esto en la ciudad de Buenos Aires, en todos los hospitales y en todos el primer nivel y todos los centros de salud. Imagínense la magnitud de esto. Bien, empezamos geolocalizando las zonas, ¿sí?, de mayor necesidad por la vulnerabilidad poblacional, y ahí justamente pensamos un plan por etapas, porque no íbamos a poder implementar en el primer año todo. Y se hace una compra de 5.000 determinaciones. En esa primera etapa está el Hospital Argerich, el Durán, el Santoyani, el Fernández y el Ramos, ¿sí?, con todos sus efectores del primer nivel de atención. Y ahí definimos una estrategia de implementación que está justamente basada en 3 pilares. Primero, definir la red de efectores implicados y realizar acuerdos. Y esto quiere decir que nosotros necesitábamos definir la red de efectores de laboratorios que se iban a justamente entrelazar con la red de efectores de la asistencia, ¿sí? Porque todos los hospitales no tienen y no es necesario que en todos los hospitales se hagan PCRs. Entonces, ahí definimos qué laboratorios y ahí definimos qué centros iban a estar vinculados con estos laboratorios. Ustedes tienen acá el laboratorio, pero por ejemplo el Santoyani deriva al Muñiz y por ejemplo el Hospital Durán es centro también de referencia de otros hospitales de su propio, del Durán, Álvarez, Rivadavia, va a ser del Pirovano, del Tornudi y del Subizarreta. Entonces reorganizamos este sistema y definimos efectores implicados y realizamos acuerdos, que quiere decir sí, aceptamos toda esta modalidad. Segundo pilar, consensuar flujogramas de trabajos intersectoriales que permitieran ver la trazabilidad de lo que se tamiza y lo que se resuelve como tratamiento de las personas. Porque aumentar el tamizaje sin tener esta meta no tiene sentido. Entonces nosotros necesitábamos justamente tener un flujograma acordado con todas las instituciones, todos los centros de salud, todos los colegas de la ciudad, para que esto sea de esta manera. ¿Y desde qué normativa? Tenemos muchísima normativa y hubo mucha normativa desde hace más de 10 años. Y entonces el marco normativo ya estaba escrito a nivel nacional y por la, en realidad, las últimas guías de la Sociedad de Patología Cervical y SOGIVA. Bien, con todas estas herramientas entonces dijimos, vamos a lanzarnos. Hoy, ¿cómo estamos con esto? Fíjense que tenemos prácticamente 14.000 detecciones determinaciones hechas, ¿sí? Esta barra azul es la cantidad de reactivos que hasta hoy se usaron, en realidad que se tomaron, ¿sí?, de COTES, y esto es lo que el laboratorio realizó y está como resultado, ¿sí? Son 1.000 hoy a octubre de julio del 2023, a octubre, 31 de octubre, fíjense que acá no hay, en el primer salto no hay demora para el diagnóstico virológico, con esta red en donde algunos tienen que derivar, ¿sí? Con lo cual eso ya nos habla que hay un impacto de derivación interesante. Por otro lado, fíjense que más o menos todos estos son los que están implementando, faltan 3 nada más para implementar, y el Piñero, que definió por esos acuerdos, no acordó y no implementa por ahora, pero más o menos el promedio son 2.300, 2.500 determinaciones, ¿sí?, de COTES en un año. ¿Cuál es la positividad en toda nuestra población? Concretamente, el 15%. Esta es la detección de BPH positivo en toda la población de Ciudad de Buenos Aires, que son casi 14.000 mujeres testeadas, ¿sí? Ahora, si nosotros decimos, bueno, yo quiero reproducir en toda la ciudad ese flujograma que contamos y que pensamos, este es un corte que hicimos desde la Coordinación Salud Sexual para poder tener los resultados desde junio
de julio, en realidad, 2023 a julio 2024. ¿Por qué? Porque, bueno, todos estos procesos de colposcopía, biopsia y tratamiento para poder tenerlos, realmente necesitamos tiempo. Y fíjense que esto se puede reproducir claramente en la ciudad y van a ver que estos porcentajes son exactamente iguales a los locales, a los que cada hospital y centros de salud tienen como equipo. Y entonces de 6.111, ¿sí?, mujeres testeadas, el 85.6 se hace un control en 5 años. Este primer impacto es lo más importante que estamos logrando en cuanto a que el 85% de las mujeres no tienen que volver al sistema de salud para prevención de cáncer de cuello uterino hasta dentro de 5 años. Esto está dentro del CIGEOS y lo que les vamos a pedir por favor a todos los colegas es que si las personas llegan con un COTEX realizado no le vuelvan a hacer citología, porque entonces nosotros mismos estamos yendo en contra de lo que implica el tamizaje, ¿sí? Porque si yo digo quiero mejorar el tamizaje, ¿por qué? Porque de esas 14.000 que tenemos testeadas, solamente el 3% voy a encontrar patología para resolver. En este momento serían más o menos 80 mujeres de las 14.000. Con lo cual, si yo acá en el sistema esto no lo tengo asegurado, voy a seguir haciendo citologías y no voy a encontrar esas 80. Porque la idea es encontrar esas 80 para que no terminen un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Con lo cual, esto desde la coordinación lo seguimos haciendo y lo vamos a hacer desde la trazabilidad, porque estos son los informes que vamos elevando a las autoridades para justamente sostener la compra. Creemos que este es un cambio, ¿sí?, concretamente de la manera en que la comunidad cree que se tamiza y se controla el cáncer de cuello uterino y que los colegas también creemos que tenemos que hacer la citología todos los años. Bien, creo que esta es la última, ¿sí? Y no, de tecnología. Después, si quieren preguntarnos sobre de qué se trata, cuál es la especificidad, etcétera, etcétera, de la técnica, etcétera, no hay problema, pero me parece que es interesante ver cómo se organiza todo el sistema. Gracias. Ella es María Sol Cabrera, es médica ginecóloga y especialista en ecografía ginecológica, trabaja en el CESAC 45 y es dentro del flujograma que mostró Silvina, es el primer eslabón que es atención primaria, está en representación tanto del CESAC 45, del 11 y de los consultorios externos de ginecología donde se hace la toma de muestras, digamos. Bien. Hola a todos, bueno, gracias por estar presente. Bueno, mi función en esta presentación es comentar un poco nuestro trabajo desde los centros de salud y también mostrar un poco los números de lo que es la toma de muestras de HPV en el consultorio externo de ginecología de acá del Ramos y contar brevemente que nuestro objetivo como centros de salud es trabajar dentro de la estrategia de atención primaria. Ya lo comentó Silvina, que sería prevenir, atender y limitar enfermedades, en este caso el cáncer de cuello uterino. También nos guiamos con los lineamientos estratégicos del Ministerio de Salud, que uno de los objetivos es que mayor cantidad de población llegue de manera oportuna y equitativa al sistema de salud y también con una línea de cuidados progresivos. Y bueno, esto me lleva a contarles que lo ideal es que los centros de salud ocupen el primer contacto con el paciente para un proceso de cuidado de la salud. Dentro de nuestras actividades como centros de salud tenemos la actividad asistencial y también la actividad comunitaria. Entre lo que hacemos es, en estas actividades comunitarias, es contacto con organizaciones barriales, instituciones del área programática y también el contacto con pacientes que perdieron el seguimiento por algún motivo y si viven dentro de nuestra área programática, ir a contactarlas al domicilio. Hay equipos destinados a eso. En el caso de que no estén en el área programática, hemos hecho contacto con otro tipo en otras áreas programáticas, incluso en algún momento con Provincia de Buenos Aires nos ha tocado algún caso.
acá lo que les voy a mostrar es un gráfico que muestra la cantidad de tomas de eco-test de HPV desde julio del 2023 a junio del 2024 en los 3 efectores que tomamos dentro de lo que es el área programática del Ramos, los consultorios externos del Ramos, el CESAC 45 y el CESAC 11. Y lo que vimos es que, bueno, en líneas generales aumentó la cantidad de tomas del tiempo que tomé en un año, fue aumentando la cantidad de tomas, pero a expensas principalmente de la cantidad de tomas que se hicieron en los consultorios externos de ginecología del Ramos. No ocurrió así en los 2 centros de salud, el 11 y el 45, que prácticamente se mantuvieron en meseta. Entonces, bueno, hacer este análisis para esta presentación nos sirvió también para empezar de ahora en más a pensar alguna estrategia de esto que comentó Silvina, que lo que muestran las encuestas que contestaron las pacientes, que por ahí haya que aumentar la difusión y bueno, estrategias de campaña, bueno, habrá que pensarlo para que las pacientes se acerquen más a los centros de salud y que por ahí no lleguemos al número de los del Ramos, pero que vaya aumentando aunque sea. Eso. Creo que sigue. Sí. Ella es Verónica Pascuchelli, bióloga molecular, está a cargo de la sección virología del laboratorio acá del Ramos. Buenos días a todos. Bueno, un poco lo que les voy a contar, ya saben de qué se trata, ya nos vimos con otros temas, pero bueno, la idea es que gracias a que tenemos la estructura del laboratorio molecular montada desde hace casi 12 o 13 años y en principio en función del equipo que teníamos de Abbott que permite hacer un procesamiento automatizado de las muestras que utilizamos para las cargas de archivo y para otros tipos de estudios, pudimos poner en funcionamiento esta detección de HPV por la técnica molecular y eso nos dio un hándicap enorme porque lo podemos hacer acá en el hospital y no hay que derivarlo, digamos, como sucedió inicialmente. Entonces, bueno, básicamente les voy a contar muy someramente qué es lo que hacemos, pero nosotros lo que hacemos es recibir muestras de cepillado endocervical que se toman como con todo sol en los distintos consultorios a través de un tubo de colección de muestras que nos da la misma compañía que nos provee los insumos. Esas muestras pueden estar hasta 15 días a temperatura ambiente, eso es una ventaja porque cuando se toma la muestra el médico no necesariamente la tiene que traer inmediatamente, pero ya tenemos después de 1 año y medio de trabajo aceitado el mecanismo de entrega de muestras al laboratorio, así que esto ya está organizado, digamos, para que no se exceda este tiempo, ¿no? Y la muestra pierda viabilidad, digamos. Y al momento de llegar al laboratorio se frisan y cuando juntamos el número suficiente de muestras hacemos el procesamiento. La técnica de base es la PCR, o sea, la misma que se usaba en pandemia, con el COVID, o que utilizamos para otras determinaciones, con la ventaja de que es en tiempo real, o sea que el resultado se tiene en 2 horas, y que es una PCR multiplex. ¿Esto qué quiere decir? Que yo a partir de una única muestra, en esa única muestra puedo hacer detección de más de un subtipo de HPV que pueda estar presente en esa muestra. O sea, es como que hago varias PCRs en una sola PCR. Cabe aclarar que nosotros solo hacemos detección de HPV de subtipos de alto riesgo, no detección de HPV. Esto quiere decir que los negativos puede que estén infectados con otros subtipos que nosotros no vamos a detectar. Pero la correlación clínica acá que interesa es esta, o sea que... Pero es importante aclararlo porque a veces hay confusión pero ¿cómo? ¿Me dio negativo? Entonces no tengo HPV. No, puede ser que tengas uno de bajo riesgo, pero acá no es el objetivo de la técnica, digamos, ¿sí? Y lo que detectamos son los subtipos que están asociados a esta patología, que son subtipos 16, 18, y hay un tercer renglón que habla de otros subtipos que cuando vean la proporción de lo detectado, hoy rondan el 80% de las muestras detectadas son otros subtipos, no necesariamente 16 y 18, que son los que normalmente todos asumimos que son los más frecuentes, que incluye 12 subtipos más.
El circuito de procesamiento es, recibimos las muestras, como contaron, de los ISAC 11 y 45 y de los consultores de gineco del hospital. Las muestras las traen durante la semana, probablemente 2 días a la semana, estamos recibiendo todo el tiempo muestras. El procesamiento se hace de manera semanal y como el equipo tiene esta capacidad de procesar hasta 96 muestras, o sea, 94 y 2 controles, podemos procesar mucho volumen de muestras por semana y eso hace que los tiempos de entrega de resultados se acorten, ¿sí? Estamos haciendo un promedio de 170, en algunos casos 200 muestras mensuales. El tiempo promedio de entrega es entre 8 a 10 días, o sea que contado desde el momento que la muestra llega al laboratorio. Siempre tengan en cuenta que a veces el médico toma la muestra, la muestra llega a lo mejor una semana después, por esto de que puede estar 15 días a temperatura ambiente, pero nosotros desde el laboratorio ya sacamos el resultado en 8 días para que ya patología pueda mirar los PAP que son de muestras positivas y seguir su curso. Los resultados pasan a través del LIS, o sea, el equipo transmite directamente los resultados a nuestro sistema operativo, que es el NextLab, y NextLab está conectado directamente a SIGEOS, o sea que esos resultados pasan inmediatamente al GIS del paciente, o sea, la historia clínica electrónica. Que esto es buenísimo porque evitamos que el paciente tenga que ir, lo que uno quiere evitar es que el paciente esté en el laboratorio pidiendo los resultados y que los médicos abran la historia clínica y tengan todo cargado en el sistema, ¿sí? ¿Qué resultados posibles? Bueno, no detectables o detectables para cualquiera de los subtipos que buscamos. Bueno, esto es el algoritmo que ya presentaron. Ahí ven que del total de muestras procesadas, ahora voy a mostrar los valores, el 14, o sea, se repiten los porcentajes que mostró Silvina a nivel local, claro, de todos los centros analizados, o sea que es totalmente reproducible. Esto también nos da una pauta de que los laboratorios que estamos haciendo la detección trabajamos bajo los mismos parámetros, digamos, acá no hay tanta variabilidad, estamos todos dentro de los mismos valores. 14,5% de positivos y 85,5% de negativos. Yo presento los resultados de lo que tenemos procesado hasta octubre, ¿sí? Desde julio, que es cuando se empezó a implementar el proyecto, hasta hoy tenemos 2.346 muestras procesadas de los 3 centros, con un porcentaje de positividad del 14,5%, teniendo en cuenta que de esos positivos hay alrededor de un 5% que nos dan coinfecciones, es decir, pacientes que están infectadas con más de un subtipo, ¿sí? Y entre los subtipos, los porcentajes de cada uno de ellos, vemos que, como les decía, otros subtipos rondan, son el 77,7% del total de las muestras detectadas positivas. Le sigue el subtipo 16 con 14,6 y es el 18 el que es menos frecuente, ¿sí? Con el 5,8%. Muy bien, gracias. Bueno, ahora va a hablar Analía Filippini, ella es médica especialista en anatomía patológica y es la jefa de sección de citología de acá del hospital. Bueno, yo les voy a contar un poco la experiencia que tuvimos en citología. Antes de contarles los números, nosotros hasta la implementación del test teníamos siempre en la cabeza que el tamizaje era el tamizaje primario con citología, ¿sí? Lo que nosotros comúnmente denominamos PAP, que es el extendido cérvico-vaginal, ¿sí? Luego de que viene la implementación, no es que desaparece la citología, sino que va a cambiar de lugar. En vez de ser un tamizaje primario, pasa a ser un tamizaje secundario o una segunda prueba. ¿Y esto por qué es? Como estuvieron contando, el test de BPH, la PCR, es altamente sensible, tiene un valor predictivo negativo muy alto y eso hace que si una paciente el test le da negativo, eso descarta que tenga la infección o la enfermedad que nosotros estamos buscando. Y eso es importante que nosotros lo podamos transmitir a todos los profesionales, ¿sí?, de salud, y también que se lo podamos contar a la paciente, porque la paciente tiene instalado que necesita el resultado de su Papá Nicolau, ¿sí? Entonces, esto se le explica al momento de la toma. ¿Por qué? Porque si el test le da negativo, no va a tener un resultado de citología, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa con los resultados de los test positivos? Nosotros ahí, el test sí es muy sensible, nos va a decir que hay una presencia de virus, que la paciente tiene la infección, pero nosotros no tratamos presencia de virus, lo que tratamos son lesiones. Entonces tenemos que separar de todas estas pacientes que le dio el test por PCR positivo, cuáles tienen alguna citología anormal o citología positiva, o lo que también se conoce como ASCUS+, que significa que la paciente puede tener un diagnóstico de ASCUS, de lesión de bajo grado, de ASCH, de lesión de alto grado, ¿sí? Bueno, esa paciente que le dio el test positivo tiene que tener también su lectura citológica, que también va a estar cargada en la historia clínica, electrónica, como contaba Verónica. De las pacientes que vimos, nosotros observamos citologías positivas en casi un 28%, ¿sí? Y es importante que en el momento de la devolución a la paciente de los resultados le podamos explicar, tenés un test positivo por PCR para VPH, pero la citología es negativa, entonces va a ir a un tipo de control, un tipo de seguimiento, o es positiva y de acuerdo a eso va a ser la conducta que después Jimena va a contar. Lo que nosotros también pudimos observar es que cuando estaba involucrado el genotipo 16, el 40% de las citologías tuvieron alguna anormalidad y cuando estaban involucrados otros genotipos, solamente un 25% tuvo algún tipo de lesión. Entonces, si volvemos al flujograma, a la paciente se le realiza la toma del COTES. En este momento se hace la toma para la PCR y también para la citología, pero si la misma es negativa, el control se hace a los 5 años y ese extendido que se tomó no se procesa, no se colorea y se descarta. Y no va a haber nunca una lectura ni un resultado de eso porque no es necesario, ¿sí? Ahora, si el test fue positivo, entonces nosotros vamos a proceder a la lectura. Tuvimos, como les comentaba, la mayoría fueron negativos, citologías negativas, y casi un 28% de positivas, ¿sí? Que son todas las lesiones, y esas van a ir a colposcopía. Y también recuerden siempre de buscar en los documentos adjuntos, porque es muy importante en ese momento decirle a la paciente, no es lo mismo decirle, tenés un test positivo y no sabemos qué va a dar la citología y no sabemos qué es lo que va a pasar, que decirle el resultado es este. Y esto en el periodo evaluado, nosotros acá vemos la distribución y dentro de las citologías patológicas, lo más frecuente fueron lesiones de bajo grado y después siguieron las lesiones de alto grado. Bueno, ella es Jimena Rodríguez Somoza, es médica ginecóloga acá del hospital, es la referente del consultorio de tracto genital inferior y la que está participando de toda la implementación del test, además de resolver la patología secundaria, también, como ya mencionamos, hacen las tomas de muestra como si fuera atención primaria. Bueno, buenos días. Bueno, nosotros somos el último eslabón de toda esta cadena. Nosotros recibimos pacientes derivadas de los CESAC ya con patología a nivel de los Papa Nicolau y hacemos la resolución. Y, como bien dijeron, también hacemos la toma de los COTEST. Entonces, entre julio del 23 y junio del 24 nosotros realizamos en el consultorio de colposcopía de tracto genital inferior 1.228 tomas de COTEST. Y se realizan las colposcopías a aquellas pacientes que presentan test de HPV positivo y un PAP alterado, cualquiera sea, a partir de ASCUS+. Ahí está. Bueno, nuestros resultados de colposcopías son que sin imagen fueron un 43%. Con una imagen grado 1, que es de bajo riesgo, digamos, 20%, y las imágenes de grado 2, que ya hablan de una mayor patología, que fueron un 36.4%. Eso es muy importante porque ¿qué quiere decir? Que las pacientes que llegaron a colposcopía tenían indicación de una colposcopía, la mayoría, ¿sí? Tenemos muchas pacientes sin imagen porque hay muchas pacientes posmenopáusicas en las cuales la zona de transformación donde se acantona, donde está la infección por HPV, por ahí está
dentro del cuello del útero, ¿sí? Entonces no se ve en la colposcopía. Pero eso después lo resolvemos con haciéndole un legrado endocervical. Entonces acá en el flujograma nosotros hicimos la colposcopía de un casi 4% de las pacientes. Así vemos cómo las pacientes que son negativas ni siquiera tienen que sacar un turno, como decía Silvina, y ocupar un turno de una paciente que por ahí realmente requiere llegar al consultorio de colposcopía. En cuanto a las biopsias realizadas, también es interesante ver que hay un poco porcentaje, un 12, un 13% de biopsias negativas. Eso quiere decir también que está totalmente dirigido a las pacientes que son necesariamente, que tienen que ser atendidas en el servicio de colposcopía, con un 25 o 26% de SIL de bajo grado y un 60% de pacientes con SIL de alto grado, que son las que requieren un tratamiento quirúrgico. Y dentro de los procedimientos realizados en este periodo de las pacientes del COTEST, ¿sí? Hicimos 7 LIETs, que es la exéresis de la zona de transformación con láser electroquirúrgica, 6 conizaciones cervicales, 15 pacientes en control, que son las pacientes que tienen infección, ¿sí? Pero que no tienen patología, y como pacientes perdidas que no pudimos volver a traer al sistema para realizar el tratamiento, 3. Bueno, y ahora entre todas hicimos esta filmina en la cual volcamos los desafíos y las propuestas para mejorar de acuerdo a esta experiencia de casi 2 años. Entonces, uno de los desafíos que encontramos es la entrega de los resultados al paciente. Lo que decía más o menos Analía, que no queremos que el paciente venga a buscar los resultados, ¿sí? Porque los resultados se pueden ser volcados por cualquier médico, ¿sí? Por su médico de cabecera, cualquiera sea su especialidad, porque están todos volcados en el CIGEOS. Lo importante es saber, estar capacitados para ver qué le dicen a estos pacientes que vienen a buscar los resultados, ¿sí? El tratamiento y seguimiento de los pacientes en cuanto a la búsqueda activa de aquellas pacientes que no volvieron en ningún momento después de haberse realizado el primer tamizaje y que realmente necesitan tratamiento. La difusión para la comunidad, por ahí como con videos en las salas de espera o campañas de concientización para que sepan, para empezar, que se pueden hacer el PAP en los ESAC o el COTEST, ¿sí? En los ESAC. Y después para ver cómo sigue, qué es la infección por HPV. Nosotros cuando hacemos la devolución de cada test de HPV, tenemos que dar toda una clase especial de qué es la infección de HPV, por qué no se hace en el Papa Nicolau, que también eso es muy difícil hacerle entender a los pacientes que no necesitan hacerse el Papa Nicolau con un test de HPV negativo. También la capacitación del personal sanitario acerca de los protocolos existentes, ya sea desde todo este COTEST hasta que, por ahí, si tiene un test positivo, pero el PAP es negativo, tiene que volver a la consulta en un año. Y, bueno, nosotros tenemos un drive que, esa fue como organizamos la implementación, con un drive que manejábamos todos los servicios. Y bueno, a veces había como problemas sí, tecnológicos. Ay, sí. No sé si alguien quiere decir algo más. No. La verdad lo que uno ve desde Coordinación Salud Sexual es el gran esfuerzo de todo el equipo que está vinculado principalmente con comunicarse, ¿sí? Y además tener un orden dentro del sistema de salud. La intención, ¿sí? No es que, a ver, uno cuando lo pensó era que patología cervical estuviera dirigida y el rol que tuviera era justamente para hacer colposcopías de alta calidad y biopsias dirigidas de alta calidad, para que las mujeres vayan directamente a resolver el problema de una lesión premaligna. Con lo cual, uno mira entonces que el sistema de salud, que es esta cuestión del cuidado de salud en etapas y desde un sistema de atención primaria, la atención primaria tendría que estar a cargo de todo el tamizaje.
Ni colposcopía ni biopsia quizás vamos a ver en los centros de salud en atención primaria. Todavía esto no lo tenemos totalmente resuelto, pero la idea de un cuidado progresivo en salud es poder estratificar, centrando a la persona, a cada uno de los que participan, cuál es el rol importante que tienen que realizar. Y esto es ordenar un sistema que generalmente es lo que se lleva como mayor magnitud en salud cuando uno mira los costos en salud, cuando tenemos los sistemas desorganizados en salud. Esto permite como ordenarlo. Y la idea es que durante estos primeros 5 años va a haber un alto costo para poder sostener este tamizaje, que es de alto costo, porque sale cada determinación 58.000 pesos, que lo podemos decir, no sabemos cuánto nos va a salir más adelante, empezamos con 5.000. Entonces, todo este esfuerzo de mostrar cómo se tamiza mucho y se encuentra lo que hay que encontrar para resolver, es donde hoy estamos atravesando las aguas con todo el equipo, el drive y bueno, todas las dificultades. Gracias. Bueno, gracias a todas por participar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, estamos ahí medio justo de tiempo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún aporte? Sí. Bueno, yo más que pregunta, primero agradecerles por la participación y felicitarlos por el equipo de trabajo. La verdad que creo que esto es hacer screening y es lo que